o identificar en qué grupo corresponde cada una de las enfermedades a la cual ustedes se van a enfrentar en este contexto, obviamente, ¿ya? Entonces, para ello es necesario recordar cuál era el patrón clínico de los síndromes que ya hemos hablado previamente, ¿listo? Entonces, no sé si alguien me puede mencionar cuál era el patrón clínico del síndrome piramidal o síndrome de motoneurona superior, y también cómo era el patrón clínico del síndrome de motoneurona inferior. ¿Alguien? Vamos a ver, métele. Ya, su compañera dice hiperreflexia, hipertonía. Lo vamos a subir. ¿Hay espacio? Ya, es correcto, ¿no? Lo que dice hipertonía, hiperreflexia, pero falta más signos o síntomas clínicos que agrupan todo este conjunto de patrones, ¿no? ¿Qué más le faltará aparte de hipertonía y hiperreflexia? Parálisis espástica. Ya, en el síndrome motoneurona superior. Los vamos a anotar acá ya, porque va a tener utilidad luego cuando veamos. Este va a ser el síndrome de motoneurona superior. Entonces estábamos en hipertonía, hiperreflexia. ¿Qué más nos dijo el compañero? Parálisis espástica. ¿Qué más? Reflejos primitivos. Ya, o patológicos, ¿no? Reflejos patológicos. Babinski en este caso, ¿no? ¿Faltará algo más? Hiperreflexia, hipertonía, parálisis espástica, ya. En esto se puede agrupar la mayor parte de los síntomas que son más frecuentes de la motoneurona superior. ¿Cómo serán de la motoneurona inferior? Acidez. Ya, todo lo contrario, ¿no? Entonces, el síndrome de motoneurona inferior o todas las enfermedades que están en este grupo son representados por todo lo contrario al síndrome de motoneurona inferior. Entonces será hipotonía, hiporeflexia, en vez de parálisis espástica, parálisis flácida. Y en cuanto a los reflejos, pues es variable la manifestación que va a presentar, y en algunos casos va a estar relacionado con si va a presentar alteración o no de la sensibilidad. ¿Listo? Entonces son estos los signos, perdón, las manifestaciones clínicas que tienen que tener presente dentro de, ¿cómo se llama? Dentro del patrón clínico de estos signos. ¿Ya? Entonces estos dos ya los conocemos. Luego existe algo que se llama vía extrapiramidal. Habíamos dicho que el encéfalo tiene una vía piramidal primaria, no una vía piramidal que está encargada de ejercer todos estos movimientos voluntarios que nosotros vamos a realizar, pero que los movimientos requieren de muchos factores, ¿no? Entre ellos controlar el tono, controlar el equilibrio, hacer que algún órgano haga el papel de coordinación, ¿ya? Y todos estos tienen relación con algunas estructuras anatómicas, ¿ya? Si hacemos un recuerdo de esto, podemos ver que el encéfalo, ya, el encéfalo tiene distintos segmentos, ¿listo? Pues mejor lo vamos a ver con esto. Con esto. Ya. La vía piramidal primaria está relacionada con la corteza motora primaria, que era el área de Brodmann 4, ¿no ven? Si te recuerdan. Luego tenía que ir a los ganglios de la base, ¿ya? Específicamente a la cápsula interna, a una porción específica del brazo posterior, ¿no ven? De ahí tenía que pasar hacia el tronco, mesencéfalo, puente y médula oblonga, ¿no? De la médula oblonga era un segmento donde se decusaba hacia la médula espinal. Y la vía piramidal terminaba cuando inicia la motoneurona alfa, ¿ya? Hasta ese punto, desde la corteza hasta ese punto es la vía piramidal. Si hacemos un recuento grande, ¿no? Macroscópico. De la motoneurona alfa hacia el sistema musculoesquelético representa todas las manifestaciones o toda la porción anatómica que va a ejercer el control de motoneurona secundaria o motoneurona inferior, ¿ya?
Entonces, desde la motoneurona alfa del médula espinal hasta la placa motora del músculo esquelético, son todas aquellas enfermedades que van a ser relacionadas con este síndrome de motoneurona inferior, ¿ya? Pero habíamos dicho que la vía extrapiramidal es la que está relacionada con el control, con la secuenciación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber dónde inicia la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal igual inicia a nivel de la corteza. Entonces, lo que tenemos es aquí la císula de cilio, donde tenemos el área de Brodmann 4. Por delante de esta están las áreas motoras auxiliares, ¿ya? Igual ya le habíamos mencionado, es el 8 y el 6, ¿listo? Una es la accesoria y otra la secundaria. Aquí es donde inicia, por si acaso, la vía extrapiramidal, pero existen varios segmentos, ¿no? Esta vía, esta área, esta parte de la corteza de la sustancia gris, está encargada sobre todo de planificar los movimientos, ¿ya? Mientras que puntualmente el área de Brodmann 4 es la encargada de ejercer los movimientos que nosotros queremos realizar, ¿ya? Entonces, al otro grupo le daba el ejemplo de un jugador de fútbol. A ustedes les voy a dar el ejemplo de una boda, ¿ya? Cuando ustedes tienen en mente una boda, tienen que tener en cuenta que para hacer una boda se necesita mucha planificación, ¿no? E incluso cuando está planificado necesitamos de ciertas personas que nos ayudan a ejercer todo lo que hemos planificado, ¿no? Entonces hay una organizadora, hay un músico, hay, yo que sé, un montón de gente que se encarga de toda esta situación, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo paradójico de esta situación, ¿ya? Esta primera parte, la planificación de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a organizar este movimiento, o esta boda, por ejemplo, va a estar encargada del área de Brodmann 8 y 6, ¿ya? Pero auxiliarmente tenemos algo que se llama, a partir de aquí, la vía extrapiramidal va a dirigir sus fibras y va a entregar esa información de la planificación a un segmento anatómico del sistema nervioso central que está encargado de secuenciar todo lo que hemos planificado. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero casarme, seguramente voy a tener que decir a qué hora va a ser la iglesia, a qué hora va a ser la fiesta, a qué hora me voy a ir, etcétera, etcétera, o a qué hora voy a empezar el vals y todo eso. Entonces, para planificar todo esto que lo tengo, no puedo hacerlo desordenado, tengo que secuenciar, hacer un orden de toda esta planificación, ¿ya? Entonces, para eso, estas áreas 8 y 6 mandan información hacia algo conjunto que se llama, ¿cómo se llama? El núcleo estrellado, ¿ya? Entonces, ¿de qué está compuesto? Está compuesto por esto de acá, que es el núcleo caudado, y el putamen, ¿ya? El putamen lanza radiaciones hacia el núcleo caudado, estas de acá, ¿ya? Y todo este órgano está encargado de la secuenciación de los movimientos, ¿listo? O sea, de esta boda, de todo lo que estamos planificando, está encargado de secuenciarlo, ¿listo? Dentro de este putamen, además, hay parte de los ganglios basales que está conformado por el ganglio lenticular, ¿ya? Y el lentículo tiene una porción interna y una porción externa. En este caso, esta porción interna está relacionada sobre todo por qué tanto vamos a potenciar esta actividad que vamos a hacer, ¿ya? Hagamos de cuenta en una boda, ¿no? Nuevamente poniendo el ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer la boda y yo digo, quiero que en la boda haya un baile especial al inicio, siempre va a haber alguien de la familia, un amigo o alguien así, que diga, sí, hazlo, de una vez, tú puedes, tú tienes que hacerlo, es una buena idea esta situación. Entonces, ¿quién está encargado de esta situación de potenciar los movimientos? Es el tálamo, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, la información llega de la organizadora acá a la secuenciación, y de la secuenciación, esta información llega hasta el tálamo, y el tálamo da, ¿cómo se llama? Unas señales de excitación a este movimiento, ¿ya? Pero habíamos mencionado el lentículo, el núcleo lenticular interno. Este núcleo lenticular interno tiene la función de inhibir esta actividad, ¿no? Hay, así como hay familiares que dicen, sí, hazlo, hay otros que son un poco más cautos, ¿no? Si se puede decir así, que nos dicen, no, ¿sabes qué? Por ahí queda mal y no lo hagas de esta manera o no lo hagas tan exagerado. Entonces, este núcleo lenticular, sobre todo la porción interna, pues es la que nos dice, no lo hagas, ¿ya? Entonces, si hay un potenciador, hay también un inhibidor, y ese inhibidor es este, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos planificación y tenemos secuenciación. Pero hay un tercer órgano que se encarga, además de la coordinación total del movimiento, y ese es el cerebelo, ¿ya? Entonces, el cerebelo tiene múltiples conexiones, como habíamos visto en la vía piramidal.
¿Ve? Lo hemos mencionado mucho en el puente porque hemos dicho, pucha, este cerebelo tiene conexión con el núcleo rojo, tiene conexión con el sistema reticular, tiene conexión con el sistema vestibular, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchas funciones en realidad, ¿ya? Y para saber qué cosas hace puntualmente el cerebelo, lo que necesitamos es conocer bien la anatomía del cerebelo. ¿Listo? Entonces, haciendo un recuerdo anatómico del cerebelo, podemos ver que el cerebelo se divide en dos lóbulos, en este caso, ¿ya? Lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Tienen una vista posterior o dorsal y una vista anterior o rostral. Entonces, si lo vemos de lado, si me hacen un corte, por ejemplo, sagital acá, lo voy a ver así el lóbulo. Lo voy a ver así el lóbulo, ¿no? Esta parte de aquí adelante, por delante, va a estar el tronco encefálico. Desde arriba hacia abajo, el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga. ¿Con quién está en relación estricta el cerebelo? Habíamos dicho que embriológicamente se diferencia del puente, ¿no? De esa parte, esencialmente, esta parte del sistema nervioso central. Pues tiene más relación precisamente con la protuberancia o puente, de ahí nace, ¿no? Entre el tronco y el cerebelo existe este espacio de acá, que se llama cuarto ventrículo, ¿ya? Que es parte del sistema ventricular donde hay líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Eso como relaciones. Por encima, en este techo del cerebelo, por si acaso, antes de continuar con el cerebelo, está cubierto por una prolongación, ¿ya? ¿Cómo se llama? De la dura madre, la pía madre, todos estos elementos de la meninge que forman el tentorio, ¿ya? Entonces, por aquí arriba hay una tela que recubre y que de hecho lo separa del encéfalo y que se llama tentorio. Por atrás y por aquí abajo está la porción ósea del hueso occipital, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí ósea forma el recubrimiento de la cámara posterior de todo el encéfalo, de todo el sistema nervioso central, donde están el cerebelo, el tronco encefálico y parte de la médula oblonga, ¿listo? Y obviamente parte del sistema ventricular, ¿ya? Entonces, ya yendo al cerebelo, el cerebelo habíamos dicho que tiene dos partes, ¿no? Si lo vemos de adelante hacia atrás, tiene el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Si lo vemos de forma sagital, tiene un lóbulo anterior, que está dibujado en morado, y un lóbulo posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que además, al tener una vista dorsal como esta vista dorsal es una vista desde aquí atrás de todo el cerebelo, ¿no? Tenemos diferentes estructuras anatómicas que nosotros debemos ver, ya identificar en todo caso, ¿ya? Lo que está aquí al medio, que está dividiendo tanto el lóbulo derecho como el izquierdo, es el vértice cerebeloso, ¿ya? Entonces, en esta parte posterior, como vemos, todavía se ve el lóbulo anterior y gran parte de esta está formada por el lóbulo posterior, ¿ya? Luego, tiene una prolongación en realidad con el nódulo y esto que se llama el flóculo, que en realidad está aquí arriba, que se llama lóbulo flóculo nodular, ¿ya? ¿Qué cosas necesitamos saber de esta parte? El lóbulo flóculo nodular tiene relación estricta con el sistema vestibular, ¿ya? De hecho, hay un haz, una vía que se llama vestíbulo cerebelosa, ¿ya? Que está encargada del equilibrio, como todos sabemos. Entonces, esta parte del cerebelo se encarga de procesar toda la información que nos da el sistema vestibular y nos da además la médula espinal, ¿listo? Y por lo tanto se encarga de ver cómo es el equilibrio en nuestro sistema musculoesquelético, ¿ya? Luego, más abajo está el lóbulo posterior. En este lóbulo posterior está el núcleo estriado, ¿ya? El núcleo estriado recibe igual múltiples conexiones. ¿De qué? Del sistema reticular, ¿ya? De los núcleos reticulares, del núcleo rojo que habíamos dicho que se encuentra en el mesencéfalo, y recibe fibras aferentes además de la corteza cerebral, tanto de la corteza motora primaria como de la corteza motora secundaria. Entonces, este segmento, este lóbulo dorsal, o este lóbulo posterior, perdón, con su núcleo dentado, es una parte crítica para el movimiento, por si acaso, ¿ya? Es la que está encargada de mantener los movimientos finos, controlados y coordinados, ¿listo? Entonces, es esta parte la que recibe información de todo lo que hacemos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una carrera de aquí hasta allá y tengo algunos obstáculos que me impiden realizar esta carrera,
pues toda esa información le va a llegar a este núcleo dentado. ¿Para qué? Para que yo mantenga toda mi posición, para que yo mantenga toda, ¿cómo se llama? Mantenga el equilibrio y pueda realizar esa carrera y mantener cierta condición, tanto de secuenciación, tanto de tono, como de coordinación. Entonces, toda esta información la analiza este núcleo dentado. Entonces, si podemos resumir cuál es la función del núcleo dentado, es la de coordinar todos los movimientos finos que realiza nuestro sistema musculoesquelético. ¿Ya? Finalmente, en su parte, si lo vemos desde la parte anterior, aquí arriba existe algo que se llama, en la parte anterior, por si acaso en el lóbulo anterior propiamente dicho, o sea, en esto morado, algo que se llama el núcleo emboliforme. ¿Ya? Este núcleo emboliforme está relacionado con toda la información que nosotros vamos a recibir de la médula espinal, con nuestra propiocepción. ¿Con qué parte específicamente? Con la vía motora ascendente espinal posterior. ¿Ya? Entonces recibe información de esa parte y modula el tono. ¿Ya? O sea, solo modula el tono y el lóbulo anterior. Entonces, ¿qué es el tono? El tono es esa función pasiva que hace que nosotros mantengamos una postura específica, ¿no? No necesita tener una actividad motora, o sea, una actividad voluntaria. No es que yo de forma voluntaria me mantengo parado, lo hago de forma involuntaria e inconsciente. ¿Y quién está encargado de controlar el tono de mi pierna izquierda, de mi pierna derecha, de mi tronco, y etcétera, etcétera? Es este lóbulo anterior, todo esto que está en morado, y específicamente es el núcleo emboliforme. ¿Listo? Entonces, esa es la función principal de esta parte. Entonces, en conjunto, el cerebelo lo que hace es coordinar todas estas funciones del movimiento musculoesquelético. Devuelve información hacia esta otra parte que hemos dicho que es el núcleo estrellado y envía esa información a nuestro sistema motor o a nuestra corteza motora accesoria y secundaria. ¿Listo? ¿Para qué? Para procesarla una y otra vez y al final envía una información final para que todo el evento del movimiento musculoesquelético, en este caso con el ejemplo que ya hemos puesto, una boda por ejemplo, se lleve a cabo de la forma más adecuada, ¿no? Entonces, si tenemos a alguien que secuencia, un coordinador, etcétera, etcétera, pues también tenemos en una boda, por ejemplo, a un personal que nos dice, ¿no?, que va evaluando cómo es el movimiento de forma dinámica, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tuviese una boda, seguramente tendría una persona específica que esté encargado el día del evento para decirme, no, sabes que se ha atrasado la orquesta o se ha atrasado la música, entonces detente, que se espera un ratito, o no, tienes que apurarte porque se van a ir los de la orquesta, que es una situación de esas. ¿Quién está encargado de esta situación? Pues es el cerebelo, de coordinar toda esta secuenciación y todo lo que hemos organizado, ¿ya? Entonces, así es como se resume la vía extrapiramidal. Ahora, ya habíamos mencionado que existe un patrón específico para los síndromes piramidales, sobre todo hay síndromes piramidales de motoneurona superior y de motoneurona inferior, y los habíamos resumido en estos dos patrones específicos, ¿ya? Para la vía extrapiramidal no existe un patrón específico clínico. ¿Por qué? Si se fijan las relaciones anatómicas que tenemos, pues vemos que si por ejemplo vemos cómo podemos diferenciar un síndrome piramidal de una patología de la vía extrapiramidal, tiene una relación estrecha entre todas las estructuras que están relacionadas con la vía piramidal. ¿A qué me refiero? ¿Dónde empieza la vía piramidal? En el área de Brodmann 4, pero está al ladito de la área de Brodmann 8 y 6. Entonces, si por ejemplo hay un infarto, difícilmente va a haber un infarto pues, en el área de Brodmann 4 solamente. Ese infarto solamente va a afectar al 8 y al 6 también, ¿no? Eso es donde nacen ambos. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a la parte más inferior? La vía piramidal habíamos dicho que pasa por la cápsula interna, ¿no? Por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Dónde llega la vía extrapiramidal? Llega a esto, que también son parte de los ganglios basales. Entonces, tanto la cápsula interna como el putamen y el núcleo caudado son parte de los ganglios basales. Si hay un infarto, pasa exactamente lo mismo. Va a haber una alteración motora en ambos casos, o va a haber una alteración del estado de conciencia en ambos casos. Entonces no hay forma de diferenciarlos. Lo que sí hay forma de diferenciar es lo que pasa en el cerebelo, ¿ya? Entonces,
Si hay un grupo específico, hay un patrón específico de manifestaciones clínicas que se agrupan dentro de este síndrome cerebeloso, ¿ya? Para ello tenemos que diferenciarnos, pero antes vamos a hacer un ejercicio que ya le presento al otro grupo y creo que su compañero lo conoce de todas formas. No sé si alguien puede leerlo, por favor. ¿Voluntarios? Ya, tú léelo. Ya. Al doctor que lo lee. Bienvenido, tome asiento. Por favor, ¿podría hacernos el favor de leer el caso clínico? ¿De ahí, si quieres? Hombre de 55 años llega a consulta médica quejándose de debilidad muscular progresiva en sus piernas. Ha notado dificultad para caminar y levantarse de una silla en los últimos meses. Hace 6 meses comenzó a notar debilidad en las piernas, inicialmente en la pierna derecha y luego en la izquierda. La debilidad ha progresado lentamente y ahora tiene dificultades para subir escaleras y mantenerse de pie durante largos periodos. También ha notado calambres musculares en las piernas. No ha experimentado problemas de control de esfínteres ni cambios en la sensación. Hasta ahí. ¿Han escuchado bien el caso clínico? ¿No? Ya. Yo los voy a leer otra vez. El caso clínico trata de un masculino de 55 años. Ya. Dice que llega a consulta externa, no llega a emergencias, no llega a sitio de hospitalización, llega a consulta externa. Ese es el contexto. Quejándose de debilidad muscular progresiva en sus piernas, o sea, en las extremidades inferiores. Dice que además él ha notado que tiene dificultad para caminar y levantarse de una silla en los últimos meses. O sea, este señor está con un cuadro clínico de meses, de una progresión de meses en este caso. ¿Ya? Específicamente dice, hace 6 meses ha comenzado a notar que la debilidad es en las piernas y que inicialmente se ha manifestado en la pierna derecha y que luego ha ido progresando a la pierna izquierda. ¿Ya? Dice, la debilidad ha ido progresando lentamente y ahora tiene dificultades, además, en este momento, de subir las escaleras y mantenerse de pie por largos periodos. También ha notado calambres musculares en las piernas y no ha experimentado ningún problema para controlar esfínteres ni cambios en la sensibilidad. Eso es sensibilidad, ya no es sensación. ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo podrían ustedes resumir los síntomas cardinales de este paciente? O sea, ¿cómo me podrían decir cuáles son los síntomas cardinales de este paciente? Porque recordemos que este es un relato de la historia de la enfermedad del paciente. Entonces, ustedes saben por semiología que la historia del relato, el relato del paciente, no suele estar asociado con síntomas puntuales. Y esa función les corresponde a ustedes como médicos, ¿no? Puntualizar cuáles son los síntomas con los cuales está asociado todo esto que estamos manifestando del paciente. Entonces, ¿quién me puede decir qué es lo que les llama la atención? ¿Qué síntomas son estos que les llaman la atención? La hipotonía. ¿Por qué hipotonía? Por la debilidad progresiva de poder levantar una pierna. ¿Cómo evalúan la hipotonía? Es una pregunta que le he hecho al otro grupo igual y han tenido un poco de dificultad. O sea, está bien, yo estoy de acuerdo en que posiblemente tenga hipotonía, pero ¿podrán ustedes asegurar que este paciente tiene hipotonía porque no ha podido levantar la pierna? Lo primero que se tienen que preguntar ustedes es ¿cómo se evalúa la hipotonía? ¿Cuántos de ustedes ya han realizado una historia clínica? Levanten la mano. ¿Quiénes ya han hecho una historia clínica? ¿Quiénes la han escrito? ¿Nadie? Sería por la escala de Danny. No, ese es de fuerza. Es de fuerza. Todos ya han hecho una historia clínica, ¿no? ¿O no? Ya. Se dan cuenta que en una parte de la historia clínica dice tono y tropismo sin alteraciones, normal, sin patología, claro, todo eso, ¿no? Si ustedes han notado eso alguna vez, pues seguramente sabrán cómo evaluarlo o cómo lo han evaluado a sus pacientes. ¿Cómo lo han evaluado? Creo que es una pregunta muy redundante durante todo este tiempo, porque el tono es una manifestación clínica que es muy frecuente de encontrar en todas las patologías motoras y hay que saber evaluarlo. ¿Ya? ¿Cómo evalúan el tono? Daniel dice, Daniel se esfuerza, ¿no? ¿Qué más? El doctor dice porque no ha podido levantar la pierna. ¿Cómo se evaluará semiológicamente? ¿Cuál será la evaluación puntual del tono? ¿Podemos preguntar al paciente que haga
Ya, la doctora dice, le podemos pedir que haga algún movimiento y vemos con qué fuerza lo realiza, pero ella misma nos ha respondido. Eso es la evaluación de la fuerza, ¿ya? No específicamente con la escala de Daniel, o incluso sí, pero es evaluación de fuerza final. Para saber qué tenemos que evaluar, tenemos que saber qué es el tono. ¿Qué es el tono? Es el estado de semicontracción del músculo. A ver, es el estado de... Semicontracción del músculo. Y sí, es un concepto correcto, es un estado de semicontracción del músculo. Pero ¿cuál será la característica principal del tono? Que mantiene ¿Cómo lo una diferencias postura, de...? ¿Perdón? Que mantiene una postura. Es lo que habíamos dicho ya previamente, ¿no? El tono es esa actividad pasiva del sistema musculoesquelético que mantiene nuestra postura, ya sea en actividad, ya sea caminando, pues mantiene cierto tono en algunas partes de mi sistema musculoesquelético, pero es involuntaria. Entonces, para evaluarlo, posiblemente tengamos que hacer ese acápite de nuestros pacientes, ¿no? Tendríamos que hacer una evaluación pasiva precisamente de la actividad musculoesquelética de nuestro paciente. Entonces, decirle al paciente, por ejemplo, que flexione o que levante la pierna, ya es una actividad voluntaria, ¿no? Es algo que está comandando a nuestro paciente y que por lo tanto, pues está generando una contracción activa. Ya no va a ser una semicontracción, como dice nuestro compañero, que es discutible de todas formas, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que el tono es esa actividad pasiva que ustedes están teniendo en este momento para mantenerse sentados y no irse a los lados, por ejemplo, ¿no? Están manteniendo cierta capacidad de semicontracción, como dice su compañero, en cierto grupo muscular. ¿Qué grupo muscular? Será pues el tono de los músculos del tronco, ya, lo que les está manteniendo sentados en este punto. Entonces, ¿cómo evalúan esa capacidad pasiva del sistema musculoesquelético para mantener la postura? Tal vez con la estimulación de reflejos. Ya, a ver. No sé, con el martillo percutado tal vez el ligamento rotuliano y vemos si hay movimiento. No estoy seguro. Su compañero tiene razón en cierta cosa, ¿no? La respuesta refleja, por si acaso, es una respuesta pasiva del sistema musculoesquelético, que está relacionada con la vía piramidal precisamente, con una tarea que ustedes tenían que era evaluar cómo era la función y la relación anatomofuncional del arco reflejo. Entonces lo que ustedes están haciendo es generar un estímulo y ese estímulo hace que haya una respuesta motora, ¿no? Entonces al otro grupo yo le decía que es una forma. De hecho, hay una forma objetiva de ver cómo es el tono de las extremidades inferiores puntualmente, porque no funciona en las extremidades superiores tanto como en las inferiores, ¿ya? Entonces, la forma semiológica de evaluar, en realidad, existen dos formas validadas para evaluar el tono. Uno es evaluar la postura del paciente cuando ustedes le indican, de acuerdo al contexto que tengan, ¿ya? Que mantenga cierta postura sin necesidad de generar un movimiento activo. Por ejemplo, si yo al doctor le quiero evaluar cómo está el tono del tronco, seguramente lo voy a hacer sentar y voy a ver, observar, ¿ya? Es un examen de inspección el que debo realizar en el paciente para ver si logra mantener esta postura y si está condicionado por otras situaciones, ¿no? Por eso es lo que observo. Diferente será en algún paciente que quiera observar cómo está el tono en las extremidades inferiores o en las extremidades superiores, ¿ya? Eso para ver tono en relación a la hipotonía, por si acaso, ¿ya? Entonces la hipotonía es la que es más difícil de valorar que la hipertonía, ¿ya? Entonces inicialmente veré eso, ¿no? Cómo es la postura, ¿ya? Lo segundo, la otra forma de evaluar el tono, y la única representada semiológicamente dentro de las que están descritas y están validadas, es, ¿cómo se llama? La respuesta pendular que tenemos a lo que dice el doctor, a el estímulo de reflejos. Cuando tenemos un paciente con hipotonía en las extremidades inferiores, hay un signo que se llama, bueno, una manifestación clínica que se llama el reflejo pendular, ¿ya? Entonces es una forma objetiva de ver hipotonía, ¿ya? Luego, ¿cómo se llama? Hay otro signo que también está descrito y ese es el signo de rebote y esa sirve para evaluar hipotonía en extremidades superiores. ¿Qué es lo que hacemos?
pues si yo por ejemplo al doctor lo quiero evaluar, le pediré que mantenga una postura de las extremidades y mantendré, por ejemplo, un estímulo externo que obligue al paciente que mantenga una posición pasiva. Esto parece contradictorio porque para mantener una posición, para hacer un movimiento de extensión, por ejemplo, semiflexión anterior, seguramente tendré que hacer que el paciente realice algún movimiento de forma voluntaria y difícilmente esto nos va a reflejar cómo realmente está el tono. Lo que en realidad vamos a evaluar en ese punto es cómo es la respuesta después del estímulo, ya, después de que vuelve a su posición natural. Entonces es en ese punto donde nosotros vamos a ver ya cómo está. Para simplificar la vida, lo único que ustedes tienen que hacer en realidad es ver cómo mantiene su paciente la posición, una posición pasiva de las diferentes extremidades, sentado, parado, con los brazos en determinada posición, sin necesidad de que haya una actividad o un movimiento muscular aquí, ¿ya? Y en el caso de la hipotonía, pues el reflejo pendular es una de las formas, ¿ya? Entonces, esa es una de las formas de ver el tono muscular. ¿Qué pasaría en la hipertonía? La hipertonía es un poco más fácil de ver, ¿no? Son estos pacientes que tienen una actitud espástica usualmente, ¿no? Como se llama el signo de la navaja suiza. Entonces, vemos esta actividad espástica y ya podemos decir que este paciente tiene hipertonía. ¿En qué grado? Es difícil de valorar, ¿no? Entonces, siempre va a ser subjetivo describir este tipo de manifestaciones, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que queremos ver. Entonces, en este paciente, volviendo al caso clínico, el doctor decía que lo que le llama la atención es que el paciente estaba hipotónico, ¿no? Pues ya podremos decir puntualmente de que no es por este movimiento, esta incapacidad de, levantar la pierna que estamos evaluando, pero si hay una incapacidad, si hay una hipotonía manifiesta dentro de lo que describe el paciente. ¿Qué parte de esta historia, de lo que nos relata el paciente, será la que nos está diciendo que posiblemente tenga hipotonía? ¿Perdón? Al mantenerse de pie, doctor. Dificultad para mantenerse de pie, ya. Entonces, habíamos dicho que el tono es esa función pasiva que nos ayuda a mantener una posición. Y lo que nos describe el paciente es que desde hace algún tiempo incluso tiene dificultad para mantenerse de pie por tiempos prolongados, ¿no? Dice, tiene dificultad para mantenerse de pie durante largos periodos. No está diciendo que inicialmente el paciente no pueda mantenerse de pie. Dice que no puede mantenerse durante un tiempo demasiado prolongado. Por ejemplo, si yo ahorita me mantengo parado, seguramente veré después de un tiempo que tengo dificultad para mantenerme parado en relación a otras personas, ¿no? Que es difícil de decir igual y es subjetivo decir cuánto es el periodo normal en que una persona debe mantenerse de pie, ¿ya? Pero ya esta es una manifestación que nos debe llamar la atención, que después seguramente la tenemos que evaluar. ¿Qué más les está llamando la atención? Ya tenemos una es de hipotonía. Hipotonía. Luego, ¿qué más les llama la atención? Calambres musculares. ¿Cómo se dice médica? ¿Qué término médico usan para decir calambres? ¿Qué? No. Parestesias. Recuerden que para describir un cuadro clínico, el paciente les va a describir ciertas cosas, pero que ustedes deben resumir estos síntomas clínicos, estas manifestaciones clínicas, con términos puntuales, ¿no? Y entonces, esto es parestesia. Listo. ¿Qué más tiene el paciente? Hasta acá, ¿no? Vamos a omitir lo del examen físico, después vamos a avanzar a esto. Pero ¿qué más tendrá? ¿Qué más les llama la atención? Tiene hipotonía, tiene parestesias, ¿qué más? No hay control de esfínteres. No tiene control de esfínteres. Dice, No, ¿cómo se llama? No ha experimentado problemas. Eso, por si acaso, es una de las manifestaciones del síndrome motoneurónico inferior en algunos casos, ¿ya? Cuando hay, no hay control de esfínteres. ¿Qué otra cosa le llama la atención? La dificultad para subir las escaleras. ¿Perdón? La dificultad para Subir escaleras. Ya. ¿Y cómo lo evalúas? A ver, 6 meses comenzó a notar debilidad de las piernas. Lo que el paciente nos dice es siempre subjetivo, ¿no? Hay algunas cosas que son subjetivas. Por más que nos diga que está débil, nosotros tenemos herramientas para saber en qué grado está débil y si realmente está débil, ¿no? Él nos puede decir, me siento débil
pero eso puede significar una sensación subjetiva del paciente, por ejemplo, de cansancio, ¿no? Pues no sabemos si realmente está débil, ¿ya? Dice que inicialmente se presenta en la pierna derecha y luego en la izquierda. Ahí ya vemos una cosa, por si acaso, que la presentación clínica es asimétrica, ¿ya? Que inicia así, inicia de un lado y progresa al otro. Primero el derecho, luego el izquierdo. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico final, ¿ya? Dice la debilidad ha ido progresando lentamente y ahora tiene dificultad para subir escaleras y mantenerse de pie durante largos periodos. Eso se llama hipotonía y posiblemente si tenga debilidad muscular. Hay que evaluarlo, ¿no? Hay que saber, ¿hay la posibilidad de que tenga debilidad? Sí la hay. ¿Cómo vamos a saber? Con el examen físico, ¿ya? También ha notado calambres musculares en las piernas y no ha experimentado problemas de dolor. Entonces lo positivo que posiblemente tengamos sea esta debilidad muscular. ¿Qué prosigue? ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué sugerencia como médicos tienen para continuar el abordaje de este paciente? ¿Qué haría usted, doctor? Exámenes complementarios. ¿Ya? ¿Quién está de acuerdo en pedirle exámenes complementarios? Exámenes complementarios, dice, y examen físico antes, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? ¿Qué más harían ustedes? Les llega este paciente, le han preguntado, ya han descrito todo lo que le ha dicho el paciente y está plasmado ahí. ¿Qué más harían? Evaluar la marcha. Evaluar su equilibrio. La marcha. ¿Perdón? Evaluar la marcha. Ya, el examen físico, dicen. ¿Está bien? Su equilibrio. Equilibrio, hay que ver el equilibrio. Ya, está bien. Todo eso corresponde aparte del examen físico, por si acaso. Ya, los voy a guiar. Cuando ustedes tengan una historia del paciente, cuando les hable acerca de todo esto, ustedes están en condición, además, de más allá de que hayan pedido información de los antecedentes antes de eso. Hagamos de cuenta que ustedes han sido ordenados, le han filiado, le han pedido antecedentes, etcétera, etcétera. Pero algo que les he dicho hoy día al otro grupo es, los pacientes siempre mienten, y eso pasa igual en los familiares. Entonces, cuando ustedes le hacen una anamnesis de todo lo que le ha pasado al paciente, siempre procuren dirigir nuevamente esta anamnesis hacia el punto al que están sospechando ustedes. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, les llama la atención que hay hipotonía, que hay parestesias, que posiblemente haya debilidad, vamos a poner debilidad entre, ¿cómo se llama? Signo de interrogante. Debilidad, no sabemos por qué será algo puntual, ¿no? Y que la presentación, el cuadro clínico ha sido 6 meses aproximadamente, ¿no? Esta es la duración, ¿ya? La característica ha sido que ha sido asimétrica además. Entonces, lo que más llama la atención de todos estos son síntomas que están asociados a alguna patología motora, ¿ya? Este paciente no ha venido con pulso, no ha venido somnoliento, no ha venido por alguna otra condición que haya alterado su estado de conciencia de forma aguda o alguna condición, ¿cómo se llama? Periódica. Ha venido por una condición crónica sostenida de manifestaciones motoras. Entonces, ahí es a donde ustedes tienen que apuntar, ¿ya? Entonces, volviendo al mismo punto, cuando un paciente llega a ustedes, lo primero que se tienen que preguntar es qué lo ha traído a este contexto, qué lo ha traído en este caso a la consulta externa. Si fuera emergencias, ¿qué ha hecho que los familiares o qué ha hecho que el paciente tenga que venir a las 4 de la mañana a emergencias? Porque yo no me voy a levantar a las 4 de la mañana por algo que seguramente no me va a llevar a emergencias, ¿no? Entonces tengo que ser objetivo con lo que estoy pensando y tengo que preguntar en relación a eso. Entonces ya sabemos que todo esto condiciona un cuadro motor, ¿no? Dentro de los cuadros motores nosotros tenemos que saber englobarlos en un síndrome, pero para evaluar o englobarlos en algún síndrome motor en este caso, tenemos que además continuar con el examen físico. Pero además intenten, como les he dicho, evaluar cuáles son los antecedentes. Si ya saben que este paciente tiene un deterioro tan crónico, tan largo de 6 meses, pues lo que ustedes tienen que preguntar es, nuevamente, ¿está seguro que no toma medicamentos? ¿Tiene algún familiar que tenga alguna enfermedad de este tipo para caminar? O que en algún momento haya tenido una parálisis, o que haya tenido convulsiones, etcétera, etcétera. Todo eso tienen que volverle a preguntar, ¿no? Porque de por sí el paciente no les va a decir inicialmente, no es que les va a describir, bueno, ¿sabe qué? Tengo un familiar que tiene esto, ni es una información
que posiblemente vaya a ser relevante para nosotros, ¿ya? Entonces ya sabemos que tiene una patología posiblemente motora. Haciendo la reanamnesis, pues el paciente vuelve a negar que tiene algún antecedente familiar o algún antecedente clínico patológico crónico. Aquí vamos entonces a lo siguiente. Antes de los laboratorios siempre es el examen físico, a corroborar objetivamente todo lo que hemos visto y a buscar eso. Entonces, doctor, ¿puede ayudarnos con el examen físico, por favor? Examen físico. Se observa debilidad en los músculos de las piernas, especialmente en los músculos de la pantorrilla y el cuádriceps. Los reflejos tendinosos profundos en las piernas están disminuidos y los reflejos cutáneo plantares son distintos. No se observan anormalidades en el examen de los músculos de los brazos ni en la función respiratoria. Ya. Entonces, han evaluado y han dicho que sí tiene debilidad. ¿En qué grado? Pues no está descrito, pero por lo menos ya tiene debilidad y nosotros ya sabemos que este paciente tiene debilidad. Entonces, este signo de interrogación ya no está y es algo que hemos corroborado dentro del examen físico, ¿ya? Si además tenemos que evaluar otras cosas dentro de los síndromes motores, pues tendremos que evaluar síntomas asociados, ¿no? Una de las cosas que vamos a evaluar son los reflejos. Cuando tengan patología motora, siempre evalúen reflejo y sensibilidad, ¿ya? Siempre verifiquen estas dos situaciones, porque es lo que les va a orientar a las posibilidades diagnósticas al final del día, ¿ya? Luego, dice que en el examen físico se observa debilidad sobre todo de las extremidades inferiores, ¿ya? Que está asociado sobre todo con los músculos del grupo muscular de la pierna y parte del muslo de ambos lados, ¿ya? Los reflejos están disminuidos, o sea, tienen reflejos disminuidos, por si acaso, como paciente, y los reflejos cutáneo plantares son extintos. Dice que no hay ninguna otra alteración muscular en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, dentro de lo que podemos ver, además, aquí se suma hiporreflexia. Para identificar un síndrome, solo necesitan las manifestaciones clínicas y el examen físico. Hasta este punto, ustedes ya tienen que tener la capacidad de realizar un diagnóstico sindromático del paciente. Entonces, ¿qué diagnóstico sindromático le darían a este paciente? Levanten la mano, por favor. Síndrome del motoneurón inferior. ¿Por qué? Pero lo voy a poner aquí ya para que todos puedan ver. ¿Por qué tiene que? Tiene hipotonía. ¿Qué más tiene? Hiporreflexia. ¿Ya? Asimetría, debilidad. Bueno, la asimetría no es una manifestación, por si acaso, de ¿cómo se llama? Específica de la motoneurona inferior. ¿Pero qué más será? Las parestesis tampoco son, ¿no? La debilidad. La debilidad. La debilidad está relacionada con esto de la disminución de la fuerza, ¿no? Pero sí, ya hay una disminución de fuerza. Entonces, tenemos hiporreflexia, tenemos hipotonía, que son los puntuales, hay debilidad muscular, eso sí, y son los únicos síntomas, ¿no? Y tenemos alguna alteración, ¿cómo se llama? En el cuadro clínico tenemos estos datos, que no deben ser pasados de alto, que son 6 meses, que la presentación es asimétrica, que son las cosas que no hemos podido evaluar, y que además tiene parestesias, o sea, tiene una alteración puntual de la sensibilidad o de la sensación que tiene a nivel osteomuscular, ¿ya? Entonces, estás en lo correcto. Este paciente tiene un síndrome de motoneurona inferior, ¿ya? ¿Qué síndromes de motoneurona inferior conocen? ¿Qué seguirá después de esto? Ya lo hemos hecho el examen físico, ya tenemos un diagnóstico sindromático, y este diagnóstico sindromático tiene que tener una razón de ser. O sea, nosotros tenemos que diagnosticar de forma sindromática. ¿Para qué? Para englobar una serie de posibles diagnósticos finales y al final ofertarle al paciente alguna opción terapéutica o ofertarle algún examen adicional para corroborar el diagnóstico. Entonces ya tenemos el diagnóstico, es un síndrome de motoneurona inferior. ¿Qué enfermedades serán consideradas dentro de este síndrome de motoneurona inferior?
¿Qué? ¿Qué? No importa si se equivocan, o sea, el punto es que participen y expresen la idea que tengan, no así sea solo de por razonamiento. Horner. ¿Cómo se manifiesta el Horner? El Horner es, ¿cómo se llama? No es un grupo patológico específico, ¿ya? Es una manifestación motora puntual de algunas enfermedades, ¿ya? O es una enfermedad puntual, pero no de este grupo sindromático. Entonces, ¿a qué Horner te refieres? No sé, pero puedo tener Doctor. Eso es de superior. ¿Desde dónde a dónde es la enfermedad de motoneurona inferior? ¿Y desde dónde a dónde es la enfermedad de motoneurona superior? Tú dices putamen núcleo rojo, ¿no ves? Eso será parte de superior, ¿no? Habíamos dicho de motoneurona superior. Y en este punto al paciente le hemos diagnosticado con síndrome de motoneurona inferior. Entonces no tendrá relación seguramente con esto, la sospecha que se está planteando, ¿no? Para aclarar esta situación, el síndrome de motoneurona superior es desde la corteza hasta la médula espinal, ¿ya? Donde nace la motoneurona alfa. De la motoneurona alfa hasta la placa motora, o sea, desde los nervios que van hasta el sistema musculoesquelético, es todo aquello que corresponde a los síndromes de motoneurona inferior. Entonces, nuestra enfermedad estará desde esta motoneurona alfa hasta la placa motora. En alguna de estas partes está la alteración, ¿no? Prácticamente en el sistema nervioso periférico, en el nacimiento de la médula espinal o en la placa motora. En cualquiera de estas puede estar nuestra enfermedad. Esclerosis puede ser, doctor. Ya, una de las posibilidades es esclerosis. ¿Por qué esclerosis y qué tipo de esclerosis? Amiotrófica, lateral amiotrófica. Ya, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué? ¿Y por qué no todas las demás? Porque hay degeneración de lo que es. Ya, está bien. Dice que es una enfermedad degenerativa. Perfecto. A ver, ¿qué creen que se necesita para diagnosticar una esclerosis lateral amiotrófica? ¿Qué exámenes creen que se necesitan? La que sea, ustedes lancen y vemos si sirve. Un TAC. Ya, un TAC, por ejemplo, está bien, puede ser para hacer una evaluación inicial. Ya. Y no nos va a dar, por si acaso, una manifestación específica en el TAC, sí, pero nos va a dar, por lo menos, nos va a descartar otras patologías de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿A qué me refiero? El doctor le está diagnosticando y está diciendo es esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y usted tiene diagnósticos diferenciales o dice esto muy probablemente es esclerosis lateral amiotrófica? No, puede ser. Lo que además se necesita es una resonancia magnética nuclear, ya, potenciales evocados, una electromiografía, proteínas en líquido cefalorraquídeo, y todos estos exámenes tienen un tiempo de duración, tarda mucho, cuesta mucho, si es que nos estamos guiando a esto, ¿no? Entonces, para ser más finos en lo que estamos sospechando, tenemos que poner atención en por qué estamos diciendo esclerosis lateral amiotrófica, que está muy bien, pero tienen que tener en cuenta cuáles son los diagnósticos diferenciales. Les había mencionado que los de motoneurona inferior incluyen Guillain-Barré, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más incluye? Miastenia gravis. Súper. ¿Qué más? Guillain-Barré, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué me dicen de la toxina botulínica? ¿Qué tipo de enfermedad producirá? Rígales el que tenía, ¿o no? Atrofia muscular espinal, pues. ¿Qué? Atrofia muscular espinal. Ya, pero ¿cómo se llama la enfermedad? ¿Por qué es por la toxina botulínica? ¿Cuál es el germen? Tétanos. No.
¿Quién busca? Ya. La enfermedad botulínica, ¿no? Cuando ustedes usan Botox, las mujercitas sobre todo, se preguntarán cómo es que funciona. Casualmente está relacionado con esto. La toxina botulínica es un producto de este germen que se inyecta en el sistema musculoesquelético. ¿Dónde va a afectar? En la placa motora, que va a generar toxinas que paralizan la placa motora. ¿Y para qué nos inyectamos toxina botulínica o Botox? Pues es para precisamente hacer que se paralicen los músculos de la expresión facial y por lo tanto no generemos esas secuelas, no esas arrugas, ¿no? Entonces, hay algunas personas que, por ejemplo, se inyectan toxina botulínica o Botox cuando ya tienen las arrugas. ¿Qué es lo que va a generar? Pues que se mantengan las arrugas hasta el final de sus días, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que buscar? Pues de hecho, se busca en este caso, o sea, como para hacer un paralelismo, inyectar la toxina botulínica o el Botox antes de que se genere eso, ¿ya? ¿Cómo afecta esto en nuestro paciente? ¿Cómo se presenta nuestro paciente que tiene enfermedad por esta toxina? Pues igual va generando una parálisis progresiva, ¿ya? Pero no tiene diferenciación específica, suele empezar con las extremidades inferiores y asciende a todas. En este caso, el inicio es ascendente. Podría ser, porque es una de las manifestaciones, ¿no? Pero, en este caso, la enfermedad generada por esta toxina no es asimétrica, ¿no? Entonces, lo principal que tenemos es esta asimetría, ¿ya? Entonces, posiblemente esa no sea. Luego, tenemos Guillain-Barré. El paciente ha empezado con un cuadro ascendente de la extremidad inferior hacia las extremidades superiores. Y en 6 meses no ha, condicionado en músculos de las extremidades superiores ni del tronco. Entonces, ¿podrá ser Guillain-Barré? ¿Qué dicen? Con diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, ¿podrá ser? ¿En cuánto tiempo tienen que tener las manifestaciones? ¿En cuánto tiempo llega a su pico de manifestaciones el síndrome de Guillain-Barré? 4 a 6 semanas aproximadamente, ¿no? Variable igual. Después de eso, el Guillain-Barré ya no empeora, por si acaso, ¿no? Puede tener consecuencias, pero no va a empeorar. Entonces, el paciente está 6 meses, ¿no? 6 meses. Entonces, ¿será Guillain-Barré? Posiblemente sería Guillain-Barré. Ya, por 2 razones. Por el tiempo de duración y por la asimetría. El Guillain-Barré no es asimétrico. Es ascendente, pero no es asimétrico. ¿Qué más nos queda? Miastenia, ¿no? ¿Cuál es la manifestación de la miastenia? Ya, se da principalmente en los músculos que tienen más movimiento, expresión facial y todo eso, y suele darse parálisis facial, ¿no? Algunas manifestaciones oculomotoras igual. ¿Este paciente presenta? No, entonces posiblemente no. Tiene un trastorno de fondo crónico, 6 meses, lo que decía el doctor, ¿no? Puede ser degenerativo. La mayor parte de las enfermedades que tienen un trastorno, un curso tan largo, suelen tener esta condición degenerativa, por si acaso, ¿ya? Entonces, es posible que sí sea esclerosis lateral amiotrófica. Hay mucha posibilidad de que sea, ¿ya? Entonces, más allá de que ustedes puedan o no decir si es o no esclerosis lateral amiotrófica, tienen que tener la intención. ¿Por qué? Al final de hacer el examen, al final cuando den el diagnóstico sindromático, ustedes tienen la obligación de darle al paciente la posibilidad de evaluar y corroborar cuál de estos diagnósticos es. Entonces le van a tener que pedir una resonancia magnética, le van a tener que hacer posiblemente una punción lumbar, cosas que tienen que estar totalmente justificadas, ¿ya? Entonces, es posible que sea esclerosis lateral amiotrófica en este paciente. Ha sido asimétrica, es de un solo lado, ha sido progresivo, ha sido de una extremidad. Y otra de las cosas muy importantes es que ha presentado parestesia. Y la parestesia es una manifestación sensitiva muy frecuente en las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, sobre todo en la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Entonces, este es el ejercicio que tienen que hacer, ¿ya? Como ejemplo, solo para diagnosticar. ¿Listo? Ahora continuaremos hablando a lo que nos atañe el día de hoy, que son los síndromes cerebelosos. Entonces, si ya tenemos manifestaciones puntuales de la vía piramidal de la motoneurona superior, también tenemos que tener manifestaciones de la motoneurona inferior, del síndrome cerebeloso.
Y estos van a estar asociados principalmente o agrupados por estos 5 síntomas. ¿Ya? Entonces, un paciente con síndrome cerebeloso suele presentarse con estos 5 síntomas y cada uno tiene una característica puntual. ¿Ya? Entonces, los principales ejemplos de síndrome cerebeloso suelen ser las intoxicaciones. ¿Ya? ¿Qué tipo de intoxicaciones? Pues la más frecuente es la intoxicación por alcohol. ¿Ya? Es ese tipo de pacientes que vienen intoxicados por alcohol y vienen con alguna alteración motora, ¿no? De los borrachitos que vemos caminando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué manifestaciones da? Hipotonía. ¿Cómo tiene que ser la hipotonía? La hipotonía puede ser